Si es tu cuadrilátero. ¡Ey! Y no hay muletazo que valga. Y lanza para Theory. No puedo esperar por New Year's Evil. Mañana va a ser un eventazo de NXT. Gracias NXT por la acción. Gracias a todas las superestrellas, a todo el equipo. Gracias a todos ustedes por darse cita. Y aquí estamos buscando a quienes se enfrentarán a los Usos por los títulos en pareja de WWE. Y ahí viene el gran LG buscando ponerle fin a Finn Balor en esto de abajo hacia arriba. Gancho, se despierta la pierna izquierda, va tomando impulso, se lanza y de espalda contra el esquinero. Se la pusieron difícil a Finn Balor. Y ahora se lanza como un torpedo humano y cuidado. Directamente a la cabeza, tomando impulso, un gran impulso en el combate. Luke Gallows. ¿Qué victoria sería esta para el OC? Y claro, hay que pasar mucho más trabajo aquí. Esto se acababa. Un pequeño paso al frente. Eso es lo que más asusta de todo esto. Falta mucho más trabajo en esta noche. Esto es un combate tipo torbellino. Siguen saliendo equipos. ¡Hey! Y ahí, truquito por aquí, truquito por allá. Igual se llevaron a volar pajarito a Damian Priest, pero aprovecha Balor. 1, 2, 3. Tornillo a la cabeza de Bayley. Y ahora sí. La tenía tal vez para otro suplex alemán. Logra hacer que suelte las cuerdas. Ingeniosa. Pero se tranca, pone el freno Bayley. La ponen en peligro. La revientan contra el esquinero superior. La tienen cruceta para el 1, 2 y 3. ¡Ey! ¡Ey! No necesariamente lo más inteligente hacerle algo así a un samoano como solo. ¡Ey! Cuidado. Buscaba el Famous, pero lo toman en pleno camino. Se la ponen difícil y ahí está el punzón samoano. Y 1, 2 y 8,574. Le importa un comino el cuerpo de Candice LeRae. Y ahora aún menos. ¡Qué fuerza! Aquí no cuenta una rendición acá afuera, pero no creo que a Rhea le preocupe mucho una victoria o una derrota en este momento. Ella está haciendo una declaración. Es como si lo hubiese estado pasando difícil y quisiera desquitárselo todo ahora. Con el hada venenosa. Riptide, y esto se acabó. ¡Sí! ¡El gusanito! O el gusanote, más bien, yo lo extrañaba. Luciéndose del gusanazo al codazo biónico, pero cuidado. Y lo tomaron en propio vuelo el poder de Otis, dejándose sentir. Luciéndose Chad Gable con lo que ve. Dejando ahí la mesa servir. Cuidado, cuidado. Paga el precio el propio Finn Balor. Vamos, nosotros nos lastimamos todo el tiempo y quedamos amoretados todo el tiempo. Eso no es nada. Están diciendo que no puede competir, está descalificado médicamente, así que tenemos que abandonar este combate. Están seguros de que no puede competir, le están preguntando seguras. Dicen que no tienes el alta médica. Tienen que abandonar este combate. Tienen que abandonar el combate. Vamos, ponte de pie, Finn, le dice Dominic Mysterio, pero creo que Adam Pearce está mirando a Dominic. Tienen que abandonar el combate o Dom está en el combate. Y miren la cara de Dominic, sí. O abandonan el combate o Dominic tiene que entrar por él. Bueno, quiere abandonar. Él está diciendo que él está descalificado médicamente, así que tiene que abandonar el combate o yo voy a permitir que Dominic tome el lugar de Finn. Esas son tus opciones. O abandonan o es Dominic. Sí, no, eso va a funcionar, sí. Claro. Me parece muy convencido, Priest, pero Dominic acaba de reemplazar a Finn, es oficial y eso va. Todos queremos saber qué pasó, ¿no es así? Olvídate de soplones y cosas por el estilo. Sí, ¿tú quieres saber?
Imagina estar encerrado con la gente más peligrosa del mundo y ni siquiera saber cuándo va a llegar tu próxima comida. Y es empuja o te van a empujar. Así que, ¿qué decidiste hacer? ¿Sabes qué? Yo pensé mucho. Y yo pensé, si yo voy a ver a mami al otro lado otra vez, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Sí, lo hiciste. Y cuando la vida viene a ti con cambios alocados, tienes que agarrarla por las bolas. Así como Maurice lo hace contigo. Dijo él, eso dijo él. Bueno, esto no se trata de mí. ¿Sabes qué? Esto no se trata de ti. Oye, Dom, ¿por qué no le dices esa historia salvaje acerca de cómo asustaste a ese tipo para dejarlo donde tenía que estar? Esa es una buena historia, de hecho. Yo estaba en mi celda, ¿no? Con mi compañero de celda. Estaba yo en la cama de arriba donde estaba durmiendo y lo escuché diciendo que él quería dejarme un hueco en la cara del puño que me iba a dar. Así que, ¿qué hice yo? ¿Qué hiciste, Dom? ¿Qué hiciste? Yo bajé. Yo lo desperté a golpe limpio y le pregunté que tenemos un problema aquí. Y eso fue todo. Ahí se acabó la cosa. Eso debe haber sido una experiencia muy traumática. Yo creo que esta arena entera tiene que darse una ronda de aplausos por compartir esta historia de perseverancia del espíritu humano. Y ahora realmente sé cómo se siente Martha Stewart. Estoy seguro de que es así, pero escucha, tengo que preguntar. Hemos estado hablando mucho de prisión, y mis fuentes me dicen que tú simplemente estuviste en una carcelita de condado por un par de horas. ¿Qué dijiste? Un momento. No. Él está vestido con una camisa de $500 ahí de flanel. ¿Y qué me va a decir ahora? Que está comiendo huevos hechos allí en el fregadero y que te persiguen los Dementors. 10 otra vez. No, mira. Tal vez a mí me informaron mal. Tal vez saltapasos. ¡Ey! ¡Paralizado! ¡De la nada! Y esto se acabó. ¡Qué victoria absolutamente contundente y sorprendente! Baron Corbin no sabe cómo pasó, de dónde salió y cómo terminó. Pero, y él los había visto antes porque fue a buscarlo. Y digo los había visto porque, claro, donde está el uno está el otro. Y el juego de los números tiene que imponerse. Aquí son 2 contra 1. Muy bien hecho de parte de Kevin Owens. Se lo lía. Lo dijo al principio del programa, se lo lía. Y aquí solo Sikoa. No. Y claro está, el linaje había tomado de rutina el darle comienzo a los programas. Esta semana no habían llegado. Pero mírenlos aquí. Y destrozando aquí a Kevin Owens de seguro. Indicados por el jefe tribal. Vamos, los matos en 4. No me digan a mí que no. Este hombre se las da con sus pulsones samoanos. Así que, pero KO se defiende. Dice, lucha, KO, lucha. Pero una super patada que lo lleva por encima de la barrera de protección. Solo Sikoa. La verdad que es un problema hecho ser humano. Un problema para todos alrededor de él, excepto para su linaje, para su familia. ¡Wow! ¿Y eso por qué? Bueno, yo no sé si eso fue un zapato o qué. Creo que fue el zapato de Mike Rowe, el comentarista. ¡Ay! El anunciador al ring. Y ahora es como un hombre poseído y tiene una ecualizadora con la silla de acero. ¡Quítate, hombre! ¡Qué cara! ¡Claro! Se le abalanzaron encima 3 contra 1, pero no contaban con su astucia. Bianca Belair might be the Raw Women's Bianca Belair Champion, tal vez sea la campeona de I'm the Raw, only one here. pero yo soy la única que está aquí. Because when I busted her face open Porque a week cuando yo ago, le Bianca decided to rompí go la run and cara hace hide. una semana, Bianca decidió Smart ir on a her end, esconderse. because Es she knows she inteligente doesn't de need su to be parte porque ella afraid sabe que no of tiene que Bray tenerle Wyatt or miedo a Uncle Bray Howdy. Wyatt o al tío She's Howdy. afraid of Ella me. tiene que temerme a mí y me teme a mí. Because I am the Porque face yo of evil. soy la cara de la maldad. And I don't
feel bad for what I Y yo did no me because siento mal por lo honestly, que hice, porque I honestamente haven't felt this Ay, good no me in había a sentido así de really, bien really en mucho, long mucho time. tiempo. Because I have finally Porque taken yo control and I finalmente he am the tomado one in control y charge. yo soy la que está a I have the cargo. whole world in my Yo tengo hands el and I'm mundo not entero en afraid mis to use manos y no these hands tengo to miedo de tear usar more estas manos scars para into Bianca's destrozar y face causar más and cicatrices en take la that cara de Raw Bianca y Women's tomar Championship. ese campeonato femenino de Raw. And when I do, Y cuando lo haga, te sientes en control. ¿Sientes que estás en control? ¿Sientes que estás en control? See you at the Rumble, Te veo en la batalla real, kid. niño. Uf. Y le deja la muleta y se va. No estará al 100%, pero sus juegos mentales están al 800%. Pepe, un segundo. Pepe, bravo. Ay, 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 ay. El Todopoderoso ha regresado a Monday Night Raw. Y en este tiempo fuera no ha dejado de comer. Ay, 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 ni de hacer ejercicio. No lo hemos visto en Monday Night Raw en 4 semanas. La última vez que lo vimos, atacó un oficial de WWE. No a propósito necesariamente, pero no te atrevas a venir aquí. No te atrevas a venir aquí. Tú eres el pasado. No subas aquí. Este es mi ring. Este es mi cuadrilátero, Bobby. Si es tu cuadrilátero. ¡Ey! Y no hay muletazo que valga. Y lanza para Theory. Pero igual. Y Priest acaba de dar la vuelta al asunto sacando del camino a Angelo Dawkins. ¡Cuidado! ¡Wow! No. Pero ¿y cómo siquiera lo vio que acabamos de ver? Este hombre no deja de dejarme con la quijada en el piso. Ya hasta aquí llegó este hombre desde los cielos con mortal adelante y esto se acaba de Raw. ¿Cómo es posible? Priest mantiene este combate con vida todavía. ¡Wow! El salto con el que lo fuera el camino. ¡Uy! Y Dominic lo hace. ¡Ey! Y con ayuda de Rhea, Dominic acaba de sellar la victoria para el Judgment Day, el día del juicio.